tardes a todos. Bueno, me presento. Mi nombre es Laura Llorente. Soy médico especialista en neurofisiología clínica. Yo hice la residencia en el Hospital Miguel Servet. Actualmente trabajo en Canarias, en el Hospital Universitario de Canarias, aquí en Santa Cruz de Tenerife, en la unidad de neurociencias. Por diferentes circunstancias de actividad asistencial no he podido estar con vosotros hoy en esta reunión, así que bueno, os vengo a contar un poquito en qué consistió mi TFM del máster de iniciación a la investigación en medicina. Me lo dirigió la doctora Begoña Martínez Jarreta y bueno, por título lleva el nombre de Influencia del entorno laboral en los trastornos del sueño y la fatiga en pacientes con esclerosis múltiple. Vamos a seguir este pequeño guión, donde primeramente os voy a contar un poco la justificación del estudio, seguido de los objetivos, la metodología que empleamos, los resultados que obtuvimos y las conclusiones. La esclerosis múltiple es la enfermedad desmielizante más común del sistema nervioso central. En España tiene una prevalencia muy alta, unos 125 por cada 100.000 habitantes. Clínicamente es una enfermedad que se caracteriza por episodios de recidivas, donde la fatiga, que se define como la falta subjetiva de energía física y o mental, es el síntoma más prevalente y más incapacitante de estos pacientes en el curso de su enfermedad, teniendo una gran repercusión en la calidad y en la condición de vida de estos pacientes. Además de la fatiga, también es conocido que los trastornos del sueño en pacientes con esclerosis múltiple tienen una prevalencia mayor que la población general. Más o menos se estima entre un 25-54%. Bien, sabemos que hay muchos estudios dirigidos a la esclerosis múltiple, pero más enfocados quizás a tratamientos o a etiología de la enfermedad. Sin embargo, hay otras cuestiones que para nosotros son fundamentales en el desarrollo de la enfermedad de la esclerosis múltiple, y no hay trabajos actualmente que describan la relación directa entre la fatiga, los trastornos del sueño y el entorno laboral en pacientes con esclerosis múltiple. Y dado que no ha sido un objeto de estudio suficiente y es de vital importancia prestarle atención a estos factores, pues nos lanzamos a hacer este proyecto tan bonito, y es un estudio que fue original en todo este campo temático y que también ha servido como punto de partida para mi tesis doctoral que estoy realizando actualmente. Bien, los objetivos fueron, por tanto, analizar cómo influía el entorno laboral de estos pacientes en la calidad de su sueño y en la fatiga, ¿no? Además, también determinar cuáles eran las barreras y cuáles eran las facilitaciones que tenían en su desarrollo laboral. Y según los datos que fuésemos obteniendo, pues plantear nuevos estudios. La metodología empleada fue un reclutamiento de 40 pacientes que se encontrasen en edad laboral. Todos deberían tener un diagnóstico de esclerosis múltiple remitente recurrente. El reclutamiento se realizó entre septiembre del 2017 a junio del 2018. Se hizo un estudio analítico, observacional y transversal. El marco de referencia que se hizo fue de aproximación mixta, con un enfoque explicativo secuencial y con dos estrategias metodológicas diferentes en dos fases diferentes. Una primera fase cuantitativa y una segunda fase cualitativa. Bien, la primera fase cuantitativa consistió en realizarle a estos pacientes una polisomnografía nocturna hospitalaria, que es el gold standard en este tipo de pruebas para determinar objetivamente cómo es la calidad del sueño de estos pacientes. Como podéis ver en la imagen que de arriba a la derecha de la diapositiva, pues el paciente acude a consulta en el hospital y se le coloca una serie de electrodos y sensores tóraco-abdominales, un pulso oxímetro, un flujo oronasal y también electrodos en la cara y en la cabeza para determinar también la actividad electroencefalográfica durante el sueño. Bien, al día siguiente el paciente se va por la mañana, con lo cual hacemos un registro del sueño desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana en sus diferentes fases.
Además de este estudio, a cada paciente se le administró 10 cuestionarios validados, pues para ver también cuál era su percepción subjetiva de calidad del sueño, cómo sentían ellos que dormían, si sentían que fuese un sueño reparador o no, ¿no? Entonces se administró un sueño para determinar si tenían insomnio, si había síndrome de piernas inquietas, si tenían síndrome de apnea y hipoapnea del sueño, también el cuestionario de fatiga, tanto física como mental, como he comentado anteriormente, y cuestionarios que también son de vital importancia en esos pacientes, como es la depresión, la ansiedad y el deterioro cognitivo leve. Bien, una vez obtenidos los datos de la polisonografía de cada paciente y de los cuestionarios que se habían hecho, es decir, esta primera fase cuantitativa con datos objetivos de si había o no había trastornos del sueño, lo que hicimos fue la segunda fase de esa estrategia metodológica, que fue la fase cualitativa. Hicimos 3 grupos focales, o lo que también se denomina focus group, divididos dependiendo de la presencia y o ausencia de trastornos del sueño y fatiga. Un primer grupo de pacientes presentaba fatiga y también presentaba trastornos del sueño. Un segundo grupo no presentaba fatiga, pero sí presentaba trastornos del sueño. Y un tercer grupo presentaba fatiga, pero no presentaban trastornos del sueño. Se hicieron 3 reuniones diferentes en 3 días distintos, es decir, una reunión por cada grupo. Se les citó en la Facultad de Medicina de Unizar. Se hizo una entrevista estructurada, muy bien planificada, con preguntas semiabiertas, algunas cerradas, otras más abiertas, para que los pacientes pudiesen explicar bien todo el proceso de su enfermedad y cómo les afectaba el entorno laboral, y para crear un ambiente pues más distendido y más relajado. También se dio pues un pica pica para que ellos pudiesen sentirse pues cercanos, la cercanía, ¿no? a todos los que estábamos con ellos en esa entrevista, como personal sanitario, pues que también nos sintiesen como uno más, a quien pudiesen contarle pues realmente cómo se sienten, estuviesen cómodos. Esas entrevistas duraron aproximadamente 1 hora y media. Se fueron grabadas con una grabadora, y para poder analizar todos estos datos, como son datos para análisis cualitativo, estadístico, hubo que transcribirlo, y esa transcripción se dio luego después una significación, ¿no? A raíz de esa significación había que reconocer una serie de patrones, que es lo que más se repetía durante todas las entrevistas de los pacientes, hacer una codificación de la información, sistematizarla por categorías y finalmente, hacer una relación de fundamentos teóricos. Bien, los datos que obtuvimos fue que la presencia de fatiga está relacionada con la necesidad de comunicación de enfermedad a las empresas. Aproximadamente entre 75 y 80% de los pacientes que tenían fatiga tuvieron que comunicar a su empresa que tenían esclerosis múltiple. Sin embargo, la gran mayoría no recibían un trato acorde a sus necesidades. No había adaptaciones al puesto de trabajo, o si las había, eran insuficientes o inexistentes, cuando ellos lo que realmente necesitaban y expresaban era que su sentimiento de utilidad trabajando, que querían trabajar porque se sentían útiles, porque les hacía sentir que no tenían enfermedad. Algunos de ellos incluso las adaptaciones que tenían les perjudicaba. Nos contaba uno de los pacientes que después de pedir una adaptación al puesto laboral, cambiaron el puesto laboral, pero le mandaban 200 kilómetros más lejos de su domicilio, con lo cual al final todavía les perjudicaban mucho más, ¿no? Con respecto a la jornada laboral, vimos que tanto la presencia de fatiga como de trastornos del sueño parecen tener una clara relación directa con el tipo de jornada laboral. Los horarios laborales intensivos y las reducciones de jornada sí que se asociaron como un factor de mejora de la fatiga y de la calidad del sueño. Sin embargo, los horarios que eran de trabajo con turnicidad afectaban negativamente por igual tanto a la fatiga como a la calidad del sueño, y los turnos que eran partidos afectaban sobre todo
a la calidad del sueño porque evidentemente había una disminución de las horas necesarias del sueño nocturno. Además, tener en cuenta el disconfort social que tienen estos pacientes y este estrés laboral que además también era una causa de empeoramiento de su calidad del sueño. Les preguntamos para ellos cuáles serían qué podría mejorar sus circunstancias laborales, qué propuestas hacían ellos. Y increíblemente muy pocas para todo lo que conlleva su enfermedad, las limitaciones que tenían. Principalmente ellos no quieren dejar de trabajar, ellos quieren trabajar, pero evidentemente con una adaptación a sus necesidades, como eran jornadas laborales que fuesen intensivas y reducidas también. Y medidas higiénicas como pautar descansos entre tareas y sobre todo también disminuir la autoexigencia. Ellos son muy exigentes consigo mismos porque eso les hace sentir que no están enfermos, ¿no? Es como demostrar a la sociedad que el hecho de tener esclerosis múltiple no les hace no válidos para ejercer su trabajo. Pues como conclusiones, comentar que la técnica de grupo focal es un instrumento de colecta de datos que es muy útil y constituye un método plausible para el estudio de aspectos laborales, de análisis de calidad del sueño, como ha sido este caso, y también de enfermedad crónica. Por tanto, ese trabajo quiere aportar un grano de arena en aras de lograr una mejor calidad de vida para estos pacientes y que puedan recibir el apoyo que merecen y que necesitan para sentirse activos y para sentirse válidos y que no se les discrimine en razón de su enfermedad, que puedan desarrollar sus capacidades sin que esto suponga un esfuerzo titánico ni una lucha contracorriente. El trabajo dignifica, es fuente de salud, de motivación y no puede ser una patología o sea, una fuente de patología o de empeoramiento de la enfermedad. Hay que conjugar el verbo apoyar, hay que investigar más, pero sobre todo investigar en aquellos pacientes que son especialmente sensibles, como los pacientes afectados de esclerosis múltiple. Bien, bueno, como último, dar las gracias en primer lugar a la Cátedra MAZ, no solamente por el premio, evidentemente, sino por la oportunidad de poder compartir con todos vosotros este proyecto, que como podéis ver en la diapositiva hubo mucha gente involucrada y con muchas ganas y con mucho cariño de poder ayudarles a todos ellos. Evidentemente, bueno, pues, residentes adjuntos, la unidad de neurología del Miguel Servet y también un técnico gran amigo, Miguel Bolea, y a Begoña Martínez Jarreta, directora de este máster, directora de tesis también y gran pilar para mí, que sin ellos no habría sido posible realizar este proyecto tan bonito. Y bueno, sin más, espero que os haya gustado y un abrazo a todos.